Hola amigos de ONER Ediciones, Perlas Cristianas y ASO Digital Content. Estamos aquí en una nueva entrega para hablarles de la vida y hemos titulado este contenido como Vida que no es vida, porque la realidad es que cada cierto tiempo tenemos un sobresalto mayor. Tenemos que aceptar de mal grado de que España es un país donde el aborto existe hace ya décadas y donde todavía Estados Unidos está allí defendiendo cuestiones que son cuando menos establecidas legalmente. Aquí en España tenemos una situación que se aprobó de una forma aceptada por todos los partidos políticos del momento, pero que comenzó de una manera y ha terminado de otra. Pero ya en las últimas 2 semanas nos hemos encontrado que no solamente están contentos con esta ley del aborto, que nos han incorporado a todos en una situación que muchos de nosotros no deseamos ni queremos para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad, y nos lo quieren colar en la Constitución. Ya hemos tenido aquí, y ustedes al final de este contenido, de esta entrevista, charla, van a poder conocer esa otra entrevista que hicimos hablando sobre qué posibilidades había de que se incorporara dentro de la Constitución el aborto como derecho. Y allí pues tendrán unos argumentos fieles, pero he aquí que nos hemos despertado con que, lejos de hacer modificaciones en la Constitución, pues los que dicen haber hecho la Constitución, uno de esos señores ya octogenarios, pues ha decidido que hay que buscar una vía trasera para que ninguno de nosotros podamos votar ni decidir. Y como el tema nos ocupa, que consideramos que es grave y preocupante aún más, porque no debemos olvidar que España lleva en una situación de deterioro demográfico desde finales de los 90. Los que teníamos cerca de los 40, pues ahora resulta que ya tenemos casi pasados los 60 y el índice de natalidad sigue igual. No vamos a hablar de un invierno demográfico, no. Tenemos que hablar de un suicidio demográfico, donde la sociedad parece dormida y donde, salvo algunas personas, la gran mayoría prefiere mirar para otro lado. Pero tenemos a una persona que no mira para otro lado, que es Ana García Barrera, que forma parte de la directiva de NEOS, esa organización, esa fundación que nos permite seguir pensando que tenemos un futuro digno para nuestros nietos, nuestros hijos y para la sociedad española. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por Bueno, pues acogerme en este programa. que va, a ti por colaborar y poder participar y darnos tus opiniones según el conocimiento que te ofrece. Pero en primer lugar me gustaría que te presentases y nos dijeras qué relación tienes tú con el tema de la vida y con el tema de las organizaciones pro vida. Sí, bueno, yo llevo muchos años, Ana del Pino, me seguiréis también, escribo, por ejemplo, en el blog En Religión en Libertad sobre el tema de la vida y llevo muchos años en la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Como vicesecretaria general en estos momentos, también soy secretaria general en Pro Vida en el Corredor de Henares, en Madrid, Alcalá, Torrejón, etcétera. Y bueno, he sido también coordinadora europea de la Federación One of Us, que en su momento recogió más de 2 millones de firmas para la defensa de la vida a nivel europeo. Es decir, el tema de la vida para mí siempre ha sido un tema crucial también en mi desarrollo profesional, además de en el voluntariado. Ujú. Vamos a ver, me gustaría comenzar haciéndote una pregunta que es corta, pero es difícil, entiendo, eh, porque tiene mucha extensión. Tú, en los años que llevas dentro de la actividad Provida, mm, ¿tú crees que tenemos, esa sería mi, más que una pregunta, es mi grito, ¿no? ¿Tenemos esperanza para lograr que la sociedad española entienda que la vida, tal y como la estamos desarrollando, es simplemente y llanamente un suicidio para todos nosotros? Sin duda, sin duda. Yo creo que hay esperanza y además estoy convencida de que el bien siempre vence. Es decir, lo importante es que tomemos conciencia de que hay que defender el bien, cada cual desde su posición.
en el trabajo, en la familia, hablando con nuestros hijos de lo que significa el aborto o la eutanasia o el suicidio hoy en día, que como sabéis también es un tema que sobre todo en los más jóvenes es terrible, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay esperanza y que debemos tener esa esperanza. Recientemente, bueno, hace ya en el 2022, sabéis, en el caso Roe versus Wade en Estados Unidos, hubo una reversión del aborto y ahora mismo está habiendo una conversión muy importante después de tantos años de masacres, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la esperanza y ahí estamos muchos trabajando para que esa esperanza sea una realidad en algún momento. Ha coincidido con que esta situación donde nos quieren colocar el derecho al aborto como un elemento constitucional, ha Sí, coincidido con un congreso pro vida en Madrid. No sé si es absolutamente. casualidad o es azar o es simplemente la maldad que les corroe por dentro, que lo que quieren es ocultar que hay una sociedad civil que sigue luchando porque la vida sea posible. Ese congreso pro vida, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha vivido? Bueno, el Congreso se ha vivido con esperanza, como siempre. Siempre que celebramos estos congresos nacionales es un momento de reflexión conjunta de todos aquellos que trabajamos en el ámbito de la defensa de la vida, pero como tú bien dices, es cierto que ha surgido también, quizá de manera providencial, en un momento en el que el Gobierno ha decidido hacer esta pregunta o pedir este informe al Consejo de Estado para la inclusión del aborto como derecho constitucional. En este sentido, la verdad que el asunto del aborto en España y en otros países, al final es una bandera ideológica. Es una bandera ideológica, si quieres, de la izquierda más radical, que piensa que eso le da votos. Es decir, es un tema táctico, electoral, aunque también es un tema estratégico, porque realmente para ellos el defender el aborto es una bandera frente a un humanismo, a una defensa de la dignidad humana, que es lo que defendemos, yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Por supuesto, los movimientos que trabajamos de manera más activa en la defensa de la vida, pero en general la sociedad. El aborto para todos, no hay nadie que diga el aborto es un bien, esto no lo dice nadie. Entonces, el problema es que no hemos conseguido ver o no hemos trasladado a la sociedad o si quieres a este sector más ideologizado de la sociedad, la visión del humanismo hacia ese bebé que va a nacer y hacia esa madre. Es decir, aquí hay un abandono no solo del niño, de la niña, que por supuesto se le elimina, pero también de su madre, porque desde luego el aborto no es ningún plato de buen gusto para ninguna mujer, para ninguna en absoluto. Entonces, hemos perdido esa visión humana, esa humanidad hacia ese niño y hacia esa madre, haciendo bandera ideológica radical de un tema tan importante como es la defensa de la dignidad humana y de la vida de cada uno de los seres humanos. Ujú. Eh, Cuando se hizo la presentación de NEOS aquí en Zaragoza, Ujú. voy a sincerarme un poco contigo, pues cuando tuve la posibilidad, bueno, pues que lo grabamos y está grabado en nuestro Sí, canal, y escuché las distintas intervenciones, yo dije, bueno, pues existe alguna posibilidad porque en ese momento había un partido que todavía estaba planteando como el derecho pro vida a que fuera una bandera suya. En estas últimas elecciones aquí en Aragón hemos comprobado que a nivel nacional ese partido ha decidido ponerse de lado, porque ya el PP se puso de lado con Aznar en el 2004 y somos conscientes de ello y por eso muchos dejamos de votar al PP. ¿En qué medida tú crees que NEOS y en qué forma NEOS participa de llevar esas ideas, esas conclusiones, no solamente a los que están lejos ideológicamente, sino a los que en teoría son más próximos, PP y Vox? efectivamente, sí. Bueno, yo desde luego me parece que la movilización de la sociedad civil, que es lo que al final pretende una fundación como NEOS, pero tantas otras, no es solo legítima, sino que es necesaria. Precisamente ¿por qué? Porque muchas veces los partidos están en la lucha del partido.
pero no están en la raíz de los problemas. No están, no lo ven. No ven este tema a lo mejor táctico, estratégico, no creen que devotos. Y es todo lo contrario, o sea, somos muchos los que para los que este tema es muy importante. ¿Qué pretende NEOS? Pues esa movilización de la sociedad civil, que como digo es no solo legítima, sino necesaria, haciendo una movilización en sentido amplio, una reflexión crítica, una participación en el debate público, con rigor jurídico, por supuesto, con espacios para la deliberación democrática, hablar con los partidos, etcétera, etcétera. Lo que sería la Fundación NEOS, ¿cómo recibe el input de lo que sería la Conferencia Episcopal y qué preocupaciones tiene la Conferencia Episcopal para apoyar a que la sociedad civil que representa a NEOS tenga argumentos dentro de lo que sería la esfera de la fe y de las personas creyentes católicas? Sí, bueno, en el ámbito de la conferencia episcopal he de decirte que cuando surgió este tema del Consejo de Estado para la inclusión del aborto como derecho constitucional, sí, recientemente la Asamblea por la Vida, precisamente cuando hemos tenido conocimiento del informe que había pedido el Gobierno al Consejo de Estado sobre la inclusión del aborto como derecho constitucional, nos hemos puesto en contacto con la conferencia episcopal. He de decir que la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad reúne a más de 140 organizaciones de la sociedad civil y hemos tenido todo el apoyo de la conferencia episcopal, ofreciéndonos también los medios de comunicación propios de la conferencia para hacer llegar el mensaje, ¿no?, de denuncia, que en un primer momento fue también una llamada a las conciencias de los letrados del Consejo de Estado, porque efectivamente la cuestión constitucional del aborto no es un asunto solo técnico ni sectorial, sino que afecta directamente al fundamento del orden jurídico, el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, como laicos, sí que puedo confirmar que hemos recibido un absoluto apoyo por parte de la conferencia episcopal. Ujú. Cuando vosotros visteis que pues el gobierno planteaba esa consulta al Consejo de Estado, que es curioso porque yo pensaba que casi había desaparecido ya, que eran simplemente unos señores que estaban cobrando unos estipendios del Estado sin hacer una gran intervención, porque yo Sí. creo que es de hace años que no se oía que se hacía ninguna consulta. Eh, ¿Por qué se han prestado los del Consejo de Estado a hacer pública y sobre todo este señor ya octogenario que ha hecho casi un comentario positivo a que el aborto es todo un derecho? Sí, Que a sí, mí me sorprendió que se manifestara tan positivamente alguien que, en fin, procedía de otras lindes, pero bueno, sí. ¿por qué el Consejo de Estado ahora viene a salvarle las castañas ideológicas al gobierno, crees tú? Sí, bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que efectivamente cuando surge este tema, a nosotros no llega la información, no se publica en medios. El gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado. Como recordarás, nos llega esta información a través de una respuesta de uno de los miembros del Consejo de Estado ante esta petición, ¿eh? O sea que efectivamente el gobierno preguntó o pidió el informe y no llegó hasta después la respuesta. La verdad que, por lo que nosotros sabemos, la situación ha sido muy complicada también dentro del Consejo de Estado, porque evidentemente para muchos no es un asunto meramente técnico o sectorial, sino que, como he comentado antes, afecta directamente al funcionamiento y al fundamento de nuestro orden jurídico. El derecho a la vida en nuestro sistema constitucional siempre se ha entendido como presupuesto de todos los derechos, ¿no? Todos los demás derechos. Sin vida no hay libertad, no hay igualdad, no hay dignidad posible. Por eso, esta redefinición del alcance o introducir formulaciones que alteran la protección del derecho a la vida tiene una dimensión
claramente estructural. Yo creo que por eso también ha sido tan importante y ha tenido tanto eco la respuesta del Consejo de Estado, porque no es solo una cuestión meramente política. Y efectivamente, en mi opinión también, algunos miembros del Consejo de Estado, como el que mencionas, han estudiado, y por eso me parece importante recalcar este tema desde como un asunto meramente técnico o sectorial, no pensando en el derecho fundamental que consagra ese derecho a la vida. En nuestra Constitución existe un derecho a vivir, no un derecho a matar. Entonces creo que eso ha sido lo que más nos ha podido, ¿no? Quizá saltar a todos y en gran medida escandalizar. Por eso yo también digo que este tema importa, interesa, porque si no, no hubiese, se hacen muchas consultas al Consejo de Estado sobre temas variados y no han llegado a la opinión pública como ha llegado este tema. ¿De acuerdo? Claro, Ni porque producen. a mí lo que me llamó la atención es que la afirmación de este buen señor, según se entrecomilla en lo que he podido leer en prensa, es que es un derecho de la mujer que se tiene que ver reflejado en el artículo 143. Claro, para mí, de plano, está dejando al lado que para que haya un embarazo es necesario 2 personas. O sea, está la mujer y el hombre. Y si tú incorporas al 143 el derecho de la mujer, ¿dónde queda el derecho del hombre? O el hombre Claro, no es un mero interviniente invitado que no tiene posibilidad de comentar ni decir y se le reconoce solamente una parte. Y que yo sepa, a nivel jurídico, el equilibrio está en que las 2 partes implicadas en el hecho tengan las mismas, obligaciones y evidentemente derechos. y ¿Por qué ese querer menospreciar la labor progenitora del hombre? sí, bueno, eso, Elise, yo creo que daría para otra charla y es un tema tan importante cómo se ha querido eliminar, o sea, el tener o no tener hijos parece que sea un derecho único y exclusivo de la mujer. Eh, es así, o sea, además hoy en día con técnicas de fertilización artificial, ya sabes que yo ahora decido que quiero tener un hijo y entonces acudo a una clínica de fertilización in vitro. Entonces, el hombre, la paternidad se elimina de esta ecuación, se elimina absolutamente. En ningún momento se menciona el papel progenitor como padre del hombre. Solamente es un derecho de la mujer. Entonces, esto, como digo, Darí, o sea, sería para por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? En ese empoderamiento, si quieres, femenino, que se elimina al hombre para cualquier cosa, incluso para tener un hijo, cuando todos sabemos que, bueno, que biológicamente una mujer tiene hijos o queda embarazada gracias a también la participación del varón, del padre de ese niño o de esa niña o de esa niña. Pero en el debate actual de este supuesto derecho al aborto, el hombre se elimina, es que no existe, en ningún momento existe. Se elimina al hombre y en la mayoría de las ocasiones, o casi siempre, se elimina también al bebé por nacer, al no nacido. Solamente se ve a la mujer Ujú. como derecho de la mujer, pero ni se habla del bebé, se oculta que ahí hay un bebé y, por supuesto, la figura paterna ni mucho menos, o sea, es que ni se plantea en ningún sitio. Por eso también yo al principio de la entrevista te hablaba de que es una bandera ideológica a la que hay que hacer frente, que pierde la visión humanista frente a ese niño por nacer y a esa mujer, porque vuelvo a repetir, el aborto para la mujer no es algo, un plato de buen gusto, ni muchísimo menos. Es además algo, una bomba de relojería que en cualquier momento estalla, porque esa mujer siempre se acuerda de ese hijo abortado y el niño pues lo hemos eliminado. Es decir, que en este supuesto derecho de la mujer, de hecho es un derecho de la mujer, si es que no se contempla nada más en torno al aborto, un supuesto derecho de la mujer que elimina a su hijo por nacer y, por supuesto, en el que no ha habido ninguna intervención de ningún hombre porque ni se le contempla. Ujú. Me gustaría que nos dijeras cómo es la participación de los medios de comunicación con una
organización como vosotros, una fundación en la que necesitáis la presentación de vuestras propuestas y de vuestros argumentos a la sociedad a través de esos medios. El otro día me llamó muchísimo la atención, no voy a mentir, yo solamente leo dos periódicos, The Objective y El Debate. El, en el mismo día que ocurrió, como dirían los jueces, el auto de hechos, ¿no? Pues la realidad es que The Objective lo puso en una noticia que había que clicar y hacer scrolling para abajo y lo encontrabas si tenías buena vista, y sin embargo el debate se lució expresando diferentes opiniones, artículos con ideas distintas y argumentos distintos. ¿Cómo es la participación de los medios de comunicación con NEOS a la hora de poder difundir a la sociedad vuestros argumentos principales? Sí, bueno, pues mira, yo te diría que fundamentalmente es preocupante el silencio mediático. Hay que hablar de silencio mediático. El silencio nunca puede ser, nunca, y menos desde un medio de comunicación, una respuesta ante cuestiones que afectan, en este caso, al núcleo de los derechos fundamentales, ¿no? La indiferencia ante materias tan decisivas es una forma de asentimiento pasivo, diría yo. Con lo cual, efectivamente, como bien dices, salvo el debate, COPE también recogió algunos temas y salió en The Objective, no ha aparecido en ningún medio de comunicación. No interesa, no les preocupa este tema, no creen que no, que a la sociedad no les preocupa este tema. Pues realmente sí que hay una preocupación ante este silencio. Y nosotros podemos verlo, me imagino, yo igual que tú, bueno, yo trabajo mucho en este ámbito, pero bueno, tú también, la gente te pregunta, oye, ¿y esto del derecho al aborto? Con sorpresa, gente que no está vinculada a movimientos de la sociedad civil, ¿no? Pero esto, ¿cómo puede ser? O sea, sí que preocupa, pero parece que si lo eliminamos de la cobertura mediática no va a existir, pero el tema está ahí. Es decir, este silencio, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, me parece que es terrible. Y al final, ¿qué significa? Que estos medios de comunicación de alguna forma están asintiendo, ¿no? Ante esta situación en la que vivimos hoy día con el aborto. Ujú. Hemos leído también por los medios de comunicación fundamentalmente el debate, porque tengo que decir que en temas de vida el Sí, medio único de absolutamente. comunicación que habla de temas de vida es el debate. Pues el planteamiento de la Comunidad Europea de intentar hacer una exportación de los recursos públicos, económicos, para que, bueno, pues Ujú. aquellos países que siguen defendiendo tener unas políticas pro vida, pues sus ciudadanos puedan hacer uso de políticas diferentes en otros países y que esto se financie con dinero europeo. Eh, Eso ¿De es. qué forma podemos estar viendo de que nos están quitando la posibilidad de decidir a los Estados miembros las políticas que realmente son fundamentales para nuestras sociedades? Pues sí, mira, yo en este tema te comento esta respuesta de la Comisión Europea, concretamente la semana pasada, es a raíz de una cuestión de una iniciativa ciudadana europea que se llama My Voice, My Choice, mi voz, mi elección, mi elección. Como ves, siempre esa ideología del aborto solamente aparece la mujer, ¿no? Entonces, esta iniciativa ciudadana que ha recogido más de 1 millón de firmas, efectivamente, que es uno de los requisitos para que la Comisión Europea tome en consideración este instrumento de participación ciudadana a nivel europeo, obtuvo bastantes menos votos que la de One of Us, que como te comentaba al principio de la entrevista, yo coordiné a nivel europeo. Nosotros obtuvimos 2.100.000 firmas y no se nos hizo caso. O sea, es un tema, es una bandera realmente ideológica. ¿Cuál es la respuesta que ha dado la Comisión a esta iniciativa ciudadana europea, Mi cuerpo, mi elección? Eh, ha dicho, bueno, no podemos crear un instrumento para que los países financien el aborto, porque el aborto es una materia de soberanía nacional, es estatal,
pero sí indica, hay otros instrumentos y de hecho alude al Fondo Social Europeo, que es para la lucha contra la pobreza, contra la exclusión, dice que se puede utilizar los medios económicos de ese fondo para financiar abortos. Con lo cual, o sea, está diciéndonos la Comisión Europea que un fondo social creado y en el que participamos todos con nuestros impuestos para luchar contra la pobreza se va a convertir en financiar abortos en países en los que no hay un tal derecho al aborto. Vamos a Ujú. convertir Europa en un continente de turismo para practicar abortos de un país a otro. Esto es lo que realmente ha dicho la Comisión. Es realmente muy grave porque atenta a la subsidiariedad, atenta a la soberanía nacional de los estados y además utiliza un instrumento europeo que es el Fondo Social Europeo que no tiene ese fin, que es para lucha contra la pobreza. Es decir, Ujú. la lucha contra la pobreza, ahora pobreza a las familias. O sea, ahora la vamos a utilizar para que no haya familias, para que Ujú. las mujeres aborten a sus hijos. O sea, es realmente demencial. Agradezco muchísimo, Ana, con el equilibrio, la paz y la tranquilidad que contestas en este tema que a mí seguro que se me nota que me tiene soliviantado. Eh, Vosotros los de Neox habéis sacado un estudio, un informe hace yo creo que año y medio, creo recordar, Uh-huh, muy interesante sobre la inmigración. Yo correcto. creo que de todo lo que he leído últimamente desde el punto de vista de argumentación y de dar luz a la sociedad, yo creo que de los mejores, porque además es muy claro. Es decir, no hace Uh-huh, falta estar una tarde o una noche entera haciendo un estudio sesudo para comprender los argumentos, sino al contrario, son sencillos de entender. sí, sí. Y vemos claramente la relación que intentan colocar el tema de la inmigración con que no hay reemplazo generacional con el tema de la vida, con el tema de que haya en nuestros parques, pues haya niños jugando para que dentro de 20 años sean hombres que nos ayuden a mantener una sociedad. ¿Por qué la sociedad crees tú que tiene una forma de tratar el hecho de la vida demográficamente y después dar la espalda a esa realidad y quiere enfrentar el hecho de la inmigración como una especie de suplantación de la solución a la vida? ¿Por qué existen esas dos maneras tan diferentes de querer solucionar algo y sin embargo, yo creo que están totalmente imbricados, están totalmente relacionados? Sí, desde luego, yo en este informe al que aludes es el documento sobre inmigración, lo titulamos Buenismo o Eficacia. Eh, Vamos a ver, nosotros, desde luego, el informe está inspirado en la doctrina social de la Iglesia, que ya nos dice que el primer derecho que tiene cada ciudadano es el derecho a no emigrar, a poder tener en su país un futuro de progreso y que pueda tener su familia, tener sus raíces y su arraigo en el lugar en el que ha nacido, ¿no? Vaya esto por delante. Pero fíjate, yo aquí veo la hipocresía, ¿no? que hay en nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, hay una mirada muy humanista, muy de humanidad hacia el inmigrante, pero no hay una mirada de humanidad hacia nuestros propios hijos. Hay que acoger al que viene de fuera, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? No hay que tenerlos, hay que aprobar un derecho al aborto. Esto es una hipocresía tremenda, esto acaba con cualquier sociedad. O sea, no podemos pretender que haya un relevo generacional, que tengamos hijos, como dices tú, en los parques, que nuestros hijos quieran tener hijos. Y pretendemos que ese relevo generacional tiene que venir de fuera de España. ¿Por qué? De fuera de España o de Francia, en otros países sabemos que el problema migratorio es muy importante en toda Europa. Eh, ¿Por qué hay esa hipocresía? ¿No? Sería la pregunta, ¿por qué los gobiernos no se preocupan de apoyar a las familias en España que sí quieren tener hijos? Nuestras hijas, nuestros nietos en el futuro quieren tener hijos, quieren poder tener una familia, pero no se presta el apoyo adecuado para que esto ocurra.
Y me Ujú, refiero tanto en el sistema, en el sistema laboral, en el acceso a la vivienda, en apoyos efectivos para la familia, en el reconocimiento, por ejemplo, del no nacido, y hay que decirlo así, como un miembro más de la familia, cuando una mamá se queda embarazada. Y digo una mamá, quiero decir, sin embargo, tenemos que tener esa mirada tan humana, que no digo que no, hacia el inmigrante, pero bueno, eh, también tenemos que tener una mirada humana hacia las familias dentro de nuestras fronteras. Y tenemos que ujú. tener esa misma mirada humana para que ese migrante no tenga que abandonar su país porque no tiene ningún medio de vida y pues aquí que intenten vivir como puedan, ¿no? Bueno, pues Ujú. porque hay esa doble vara de medir, es que no somos capaces en España de asegurar una mejor vida, un mejor futuro a nuestros hijos con la posibilidad de tener una familia como la he tenido yo, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ujú. Además yo te podría aportar que, bueno, pues yo he sido, entre comillas, he participado de esa inmigración, ¿no? Cuando me he tenido que salir fuera y en Inglaterra, y tengo que decir que por experiencia propia, pues, y me manejo algo en inglés, y la cultura inglesa es parecida a la nuestra porque tenemos muchas raíces en común, ¿no? Hasta compartimos una reina española que vivió allí. Sí, 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 Pero, sin embargo, yo lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo y cuando era joven, porque eso lo hice cuando tenía veintitantos años, pues que adaptarse a un nuevo país, aunque te traten muy bien y te acepten muy bien y te acojan muy bien, tú sigues siendo extranjero. Y tú sigues siendo así es. extranjero no porque ellos te rechacen, sino porque tú eres de tu tierra, de donde tus ojos han mirado al cielo y donde el horizonte te ha contemplado. Y además de eso, me pregunto yo, ¿cómo puede ser que las personas que inmigran aquí sin conocimientos, sin formación, pueden llegar a tener una aceptación por parte de ellos que no de nosotros? Porque yo tengo que decir que los españoles, cuando nos dicen que si somos racistas, me hace gracia porque yo todavía no he conocido a ningún español de todos los que me rodean que sean manifiestamente racistas o mínimamente racistas. Al contrario, somos personas que acogemos, pero el problema no está en nosotros, está en que la persona que viene tiene que encontrarse a sí misma en un país, en una cultura y en una lengua que no es suya, y que para que sea suya hace falta nacer y vivir de pequeño para que poco a poco vaya impregnándote. Pero, sin embargo, eso lo obvia la sociedad. Nos quieren decir nuestros políticos que una persona puede ser trasplantada de un lugar a otro y que no le pasa nada. Pues si a las plantas también les pasa. Y como decía bien Ana, lo importante, el primer derecho es el derecho a no inmigrar. Y eso yo creo que las sociedades actualmente a lo mejor pues no lo están tomando en serio. La última Sí, sí. pregunta que me gustaría hacerte, Ana, porque no te quiero robar más tiempo y te agradezco profundamente que nos hayas querido atender y ofrecer tus respuestas Un y placer. sobre todo la luz para este tema que es importante y trascendental, es el otro día, bueno, pues hicimos una entrevista en un programa a una familia canadiense intentando hablar sobre el tema de la situación de Canadá, sobre la eutanasia, sobre el suicidio asistido. Y bueno, pues, porque, tanto Canadá en el tema de abortivo como en el tema de eutanasia y suicidio asistido, pues está dando evidentemente, el camino a seguir. ¿En qué medida tú crees que, poco a poco las sociedades y además dio un dato, la persona que entrevistamos, bueno, el marido, que el aborto está extendido en el mundo, dijo, en 200 países. Es decir, que ya es algo que prácticamente es como hacer una reflexión un poco, pero me la guardo. Entonces, ¿en qué medida nos vamos a encontrar que la eutanasia poco a poco sea también un derecho y, por qué no, una obligación para los mayores para que no suframos o para que dejemos paso a la economía liberal? Sí, bueno, en Canadá es terrible también en algunos países europeos. O sea, el caso de Holanda es desde luego paradigmático. Y sin duda, o sea, esta cultura de la muerte que nos invade es tremenda. En el tema del aborto, como decías, es la primera causa de muerte en el mundo, el aborto. Y cómo va extendiéndose esa mancha de aceite también que ahora está
Bueno, en España ya ha comenzado, ¿eh? En España ya tenemos una ley de eutanasia y en otros países se va a extender. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo un padre ha tenido que pedir a un tribunal, ¿no?, que no le apliquen la eutanasia a su hijo. Eh, yo me gustaría destacar que, fíjate, además de esa mancha de aceite, yo he trabajado bastante con movimientos en Holanda que trabajan en el ámbito de la defensa de la vida. Y el tema de la eutanasia llega hasta el punto de que una persona puede pedir la eutanasia por, por falta de calidad de vida. No recuerdo exactamente cuál es la expresión, pero es por pérdida de calidad de vida. Mm. En este sentido, yo recuerdo, y es un caso que a mí me impresionó, me decía una persona que trabaja en una organización holandesa, decía: Ana, nosotros no nos podemos atrever a dejar a nuestros padres ir al médico cuando tienen, por ejemplo, una rotura de cadera, porque el médico, algún médico, no todos, gracias a Dios, le va a decir: usted quiere que le practiquemos la eutanasia, va a perder calidad de vida por una operación de cadera. Esto es un testimonio que a mí me parece que es brutal, o sea, vamos, pero ¿cómo tú puedes decirle a una persona, no sé, mi madre lleva operada de cadera 20 años y vive muy dignamente? Es decir, como ese desprecio, ¿no? Ese desprecio a la dignidad de cada ser humano en cualquier circunstancia, la vamos a llevar al límite y está visto. Yo siempre digo que nosotros la batalla cultural en el tema también de la eutanasia hemos empezado tarde. No sé si recordarás, pero hace muchos años, por lo menos 20, fue la película Mar Adentro, en la Sí. cual, en la cual ya se nos presentaba la eutanasia como el pobre señor, que no, siempre es esa mirada, ¿no?, de pena, de hay que ayudar y lo mejor es matarle, hay que matarle. Esa era la solución. Y esa batalla cultural o anticultural, porque realmente eso no es cultura de nada, empezó hace muchos años y hemos terminado con una ley de eutanasia que nos la hemos encontrado encima de la mesa hace 5 años. Y en España no podía, España, un país católico, me decían los italianos, ¿no?, los del movimiento italiano por la vida. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa transformación social la tenemos aquí y tenemos que ser muy conscientes de las dificultades a las que nos vamos. O sea, la eutanasia, el aborto desde luego enfrenta a la madre contra el hijo. O sea, es que la madre elimina a su hijo, pero es que en la eutanasia también los hijos eliminan a los padres, los hijos deciden también en última instancia, ¿no? La familia se convierte en un lugar inseguro, si quieres, ¿no? O sea, me parece un tema tan terrible, tanto el aborto, por supuesto, como la eutanasia, que no podemos mantener el silencio. El silencio nunca nos va a proteger, no protege derechos, nos debilita. Tenemos que participar activamente. Eh, Fortalecer la democracia, luchar por los derechos es fortalecer. Ahora cuando ocurren tantas cosas en las guerras, en tantos sitios que estamos viendo y siempre todo el mundo se llena de boca, hay que luchar por los derechos, pues luchemos, preservemos la dignidad humana, porque si no realmente vivimos en una sociedad abocada al fracaso. Ujú. Eh, Quiero terminar con una pregunta, y ahora que sí, te lo prometo que esta es la última. Muy bien. ¿Cómo ves la relación de la gente joven con estos temas que son tan trascendentes, no solamente para la sociedad, sino para ellos y para nosotros? Porque los que estamos aquí apuntando, yo por lo Sí. menos no soy ningún niño de 20 años. ¿Cómo está viviendo la gente joven? ¿Tú crees que tienes una atalaya mejor que la mía? Eh, en cuanto a temas de derecho pro vida, derecho a vivir y a decidir una muerte digna con paliativos bien constituidos, en una sociedad donde, gracias a Dios, tenemos unos medios médicos suficientes como para que la gente no muera de dolor. Sí. Bueno, pues yo ahí quizá aquí lo podría enlazar con el inicio de esta entrevista, Eliseo. Ahí sí que veo que hay esperanza. Hay muchos movimientos de gente joven. Yo creo además que todas estas ideologías tan radicales han ido a tal extremo
que sí o sí ese péndulo tiene que volver a un lugar de normalidad, ¿no? Entonces yo sí que veo que hay esperanza, veo mucha gente joven preocupada por estos temas, que quiere hablar de estos temas, ¿eh? En distintos foros, quiere hablar del aborto, quiere hablar de la eutanasia, mujeres que quieren dar sus testimonios. Es decir, yo ahí sí que veo bueno, que afortunadamente, gracias a Dios, la gente joven está movilizándose más de lo que lo hicimos nosotros cuando éramos más jóvenes, que todavía Sí, somos sí. jóvenes. No, no, está Entonces, claro, está claro. los movimientos que hay de la Iglesia, vinculados a la Iglesia Católica de jóvenes, cualquiera de ellos, hay tantos carismas hoy en día y de verdad tienes una preocupación, porque además, si el joven hoy en día, el joven que tiene un móvil, ve en 3D un bebé desde que tiene un mes, sabe que es un bebé. A este no le vas a decir que es una masa de células, porque él lo está viendo. O sea que yo creo que ahí sí que hay esperanza y que debemos animarles, ¿eh? Porque ellos son los que tienen que dar de verdad la batalla, porque ahora esos jóvenes van a ser padres, madres, porque efectivamente, independientemente de que los medios técnicos hoy en día permitan a la mujer, como tú bien sabes, tener hijos fuera, más allá de su edad biológica Ujú. reproductiva, pero hay que también esos jóvenes, ese, en la vida hay un momento para cada cosa, ¿no? Como dice el Eclesiastés, y Sí. hay un momento para nacer, hay un momento para ser madre, hay un momento para vivir. Hagamos conscientes a los jóvenes, porque además los jóvenes son muy justos, es verdad, ¿no? Y entonces yo creo bueno, hay esperanza con una gran mayoría de la juventud que tenemos hoy en día. Ujú. Bueno, pues, yo personalmente, Ana, lo que primero que te tengo que decir es que hay esperanza porque está NEOS Muchas y gracias. participáis los argumentos y os molestáis en estar defendiendo casi lo que muchos elementos de la sociedad a nivel institucional les gustaría acallar, pero vosotros dais los argumentos y lo que hacéis muy bien es darnos a nosotros, los que no tenemos tiempo para estar reflexionando, los argumentos principales para que podamos hablarles a los que nos rodean, ¿no? Que es Desde algo luego. fundamental. Y luego Sí, sí. también, darte las gracias porque, bueno, pues, siempre estás dispuesta a dar un paso hacia adelante, colaborar y seguir difundiendo, que es lo que les pido a todos ustedes, los que están escuchando, que difundan, que hablen, que si son contrarios a lo que está sucediendo alrededor suyo, no se callen, porque el silencio nunca ayuda a nadie. No ayuda ni siquiera a la persona que va a abortar, porque, como bien decía Ana, una vez que ha abortado, la vida continúa, su vida continúa, y no podrá nunca ocultar en su conciencia lo que ha sucedido. Y eso, por experiencia personal, les tengo que decir que cuando han pasado 40 años, uno recuerda lo que hizo con 20 y a lo mejor no es tan fácil olvidarlo. Y luchar porque ese error no se cometa, para que ese error no esté presente durante 40 años es importante. Así que, Ana, mil gracias por estar y seguir en NEOS con toda la fuerza, porque os necesitamos. Y como Muchísimas una vez se gracias, dijo, si Eliseo. no existierais habría que inventaros. Inventarlo. Desde luego. Pues muchas gracias por este altavoz también, A Eliseo. ti, a Muchas ti, a ti. gracias. Y a todos ustedes, ya saben, sigan en Perlas Cristianas, difundan y al final de este contenido les presentaremos el contenido del suicidio asistido en Canadá para que se den cuenta de que defender hoy la vida aquí del no nacido es evitar que nos pongan en una situación que no nos queremos, ninguno de nosotros. Hasta la siguiente. Chao. Gracias, Ana. Muchas gracias.